Romario Ortega es un joven bogotano de 23 años, el cual sufrió una crisis de adicción a las redes. Desde los 13 años tuvo que vivir con el rechazo por sus compañeros de clase y la sociedad. Tuvo problemas al terminar sus estudios correctamente, ya que se le hacía difícil relacionarse con sus compañeros de colegio y normalmente se la pasaba solo, por sus síntomas y emociones que transmitía. Cuando Romario estaba en grado séptimo ya tenía 15 años de edad y su salud empeoraba al punto de no asistir a clases. Pasaba sus días en centros médicos y clínicas practicándose exámenes médicos. Constantemente le dolía la cabeza y tomaba ergotamina con cafeína, que sirve para controlar los dolores de la cabeza como la migraña, ya que se contraen las venas y la sangre fluye fácilmente. Este medicamento únicamente lo toman pacientes adultos, pero la desesperación de su madre al verlo tan decaído y deprimido, decidió automedicarlo sin saber las consecuencias que le ocasionarían. Debido a los síntomas de depresión y bipolaridad, Romario se la pasaba solo en su cuarto, utilizando su tiempo en los aparatos tecnológicos que tenía a su alcance. No dormía casi y no le importaba su vida social. Su temperamento era fuerte cuando su madre le reclamaba. Al sentir rechazo por su familia y la sociedad, cada vez era más constante al mantenerse conectado a las redes sociales. Ya habían pasado un par de años y su adicción consumía la mayoría de su tiempo, dedicándole muy poco esfuerzo y dedicación para validar su bachillerato. Y cada vez perdía la comunicación con la sociedad al no salir de casa, pasando gran parte del tiempo en las redes, perdiendo oportunidades y generando más decadencia a su nivel emocional y físico. Para el año 2007, la red social Facebook presentaba una opción distinta de contacto con amigos y personas desconocidas. Entonces, como Romario pasaba tanto tiempo en internet, sintió curiosidad por saber de qué se trataba esta nueva página en línea. Al principio le pareció aburrida. Los pocos amigos que tenía no le parecían suficientes para llenar el vacío personal y aún así estaba pendiente de lo que escribían y ver qué pasaba con la vida de sus conocidos, ya que estas personas adictas al internet lo que buscan es sentirse importantes por medio de las redes, y frente al rechazo que tenía con el resto de la sociedad, era mayor su enfurecimiento por conseguir lo que quería al ver que nadie se conectaba, no le hablaban, nadie le decía nada y el internet se caía, lo que generaba desespero y alteración de su presión. Nunca creyó que tanto tiempo en internet pudiera ser una adicción hasta que su mamá consultó a un psicólogo que le ofreció dirigirse a una importante clínica de la capital en donde lo podían tratar para superar este problema de adicción. Al principio se negó, pero al ver a su madre tan triste y desesperada, decidió aceptar la invitación para tratarse. Entonces, en primer lugar, el psiquiatra realizó un diagnóstico para comprobar la adicción. En segunda instancia, se analizaron las causas que lo llevaban a entregarse todo el tiempo a los videojuegos y las redes sociales. Finalmente, se descubrió que había un rechazo social y familiar. Ya por último, se encontraron las fortalezas personales de Romario que ayudaron a conseguir una solución a las crisis que tenía. Años después, cuando Romario ya es un joven universitario, recuerda su adicción y su soledad en tiempos del colegio. Quizás la conclusión que podemos tomar en esta historia es que el Internet es una herramienta necesaria para nuestro desarrollo, pero no podemos depender de ella para nuestra vida. La era de las comunicaciones, es cierto que las relaciones personales se destruyen cada vez más, pero tenemos que hacer canales de comunicación fortaleciendo amistades personales, laborales y estudiantiles. Bueno, trabajo social desde el área o en la intervención con pacientes que presentan adicciones y en específico adicciones a internet está orientada a evaluar los contextos sociofamiliares con los cuales se presenta o pueden ser pacientes. Para nosotros es importante definir cuáles son las características del sistema familiar. Cuando hablamos de definir cuáles son las características del sistema familiar, hablamos de varios puntos importantes. Primero, ciclo vital. Segundo, dinámica relacional. Hablamos de estructura familiar. Y cuando hablamos de estructura familiar, hablamos de normas, límites y jerarquía. Es importante definir estas áreas porque ellas nos permiten entrever cómo está funcionando la familia.
Si yo identifico claramente cómo identifica la familia, recibo herramientas importantes para la intervención. Bueno, es importante tener en claro que estamos trascendiendo en este momento a unas condiciones económicas y culturales diferentes, y encontramos que papás y mamás ya no están en casa, y pues en este caso de nuestro paciente específicamente, pues tenemos una figura de autoridad o una figura más bien paterna ausente. No tenemos un papá en casa y la mamá pues ha tenido que salir a asumir responsabilidades económicas. Esto hace que nuestros pacientes, y en este caso específico nuestro paciente, esté solo en casa, no tenga una figura de autoridad definida, no tenga un contexto familiar definido, y eso hace que busquen herramientas y estrategias pues para asumir esas figuras que se requieren. También es importante tener en cuenta que estamos en un mundo donde el internet nos lleva a contextualizarnos a momentos de relaciones de pares. Estamos hablando que el internet nos ayuda a que estemos pendientes, estemos chateando, por eso se llaman redes sociales, que ya no son las relaciones de amigos con los cuales yo interactúo. Una adicción es una necesidad irracional que genera malestar a la persona hacia cualquier tipo de cosas. Tradicionalmente se ha hablado de la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, y hace un tiempo para acá, con todo el desarrollo de internet, con todo el desarrollo de las TIC, pues hemos encontrado que en especial la población joven genera también dependencia hacia este tipo de tecnologías. Básicamente, ¿en qué consiste? Los síntomas son pues muy similares a los de cualquier otro tipo de adicción. Esto es una necesidad obsesiva por estar permanentemente en contacto o permanentemente conectado, de estar casi siempre revisando el celular, estar revisando el correo electrónico a través de las diferentes formas que uno tiene, el celular, la tablet, el computador. Encontramos, como en cualquier otro tipo de patología psicológica, que las personas, cuando no se pueden conectar, generan ansiedad, les cambia el humor, muchas veces tienen que generar como mecanismos adicionales para poder saciar esa necesidad. Es decir, si se descarga el celular, tienen que buscar rápidamente una fuente. Entonces uno encuentra fácilmente en un restaurante las personas que, en lugar de estar almorzando, disfrutando su comida, lo primero que llegan es a buscar dónde pueden encontrar o dónde pueden conectar y cargar su aparato celular. Actualmente, digamos, las comunidades científicas, psicológicas están tratando de definir si realmente se acuña como tal el término de ciberadicción, porque digamos que hay una división entre los que dicen que sí ya se puede catalogar adicción como la adicción a las drogas o como otros tipos de adicción, y hay simplemente que personas que están más enfocadas a hablar como que es una moda hacia algo nuevo. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir es que, dada la sintomatología que presentan las personas, realmente hay una adicción. O sea, nosotros encontramos, insisto, el tema principalmente en adolescentes, que su forma de comunicación con el mundo es el Facebook. Su única interacción que tienen ya con casi inclusive con su propia familia es a través de mensajes de texto, o es a través del WhatsApp, del BlackBerry Messenger, de cualquier término o cualquier metodología informática para comunicarse.